25 años escuchando los planes de un hombre que movía más dinero en una semana que el presupuesto anual de 3 estados mexicanos juntos. 25 años sabiendo exactamente qué iba a ocurrir antes de que ocurriera porque el hombre que lo planeaba me lo decía a mí primero. No a sus hijos, no a sus lugartenientes, no a los abogados que le cobraban fortunas por mantenerlo libre. A mí, a David Herrera, al hombre que nadie en ese negocio nombra, porque los confidentes de ese nivel no tienen nombre en los registros oficiales ni en las crónicas del narcotráfico que los periodistas escriben cuando ya es seguro escribirlas. Soy la pieza que falta en todos los libros que se han escrito sobre Ismael Zambada García. La pieza que estuvo presente en las decisiones que esos libros describen, sin saber que alguien las escuchó antes de que se tomaran, y que ese alguien era un hombre de Culiacán, que a los 19 años vendió su silencio a cambio de una vida que no era la suya, y que a los 44 entendió que el silencio que vendió incluía todo lo que él era, y no solo lo que sabía. Me llamo David Herrera Valdés. En el negocio no tuve apodo de combate, ni de plaza, ni de los que el corrido menciona. El apodo que los 7 hombres que sabían que existía me pusieron fue el silencio. No porque fuera callado, aunque lo era, sino porque mi función en el sistema de El Mayo era ser el espacio donde las cosas que no podían decirse en ningún otro lugar podían decirse, y donde lo que se decía no salía hacia ningún destino que el que lo dijo no hubiera autorizado. Era el recipiente de la información más sensible que existía en el narcotráfico sinaloense durante 25 años. Era el hombre que el Mayo Zambada usaba para pensar en voz alta, cuando pensar en voz alta en cualquier otro contexto era un riesgo que su posición no podía permitirse. Esa función tiene un nombre en los sistemas de poder de cualquier nivel: confidente. Pero la palabra confidente no transmite lo que la función es en la práctica, porque confidente sugiere a alguien que escucha y guarda, y esa es solo la mitad de lo que hacía. La otra mitad era retroalimentar, analizar lo que escuchaba y devolver al que me lo decía una perspectiva que le era útil, precisamente porque venía de alguien que no tenía agenda propia en el resultado. Un confidente sin agenda es el activo más raro en ese negocio, porque todos los actores en ese negocio tienen agenda y la agenda colorea la perspectiva con los intereses que la agenda produce. Yo no tenía agenda porque no tenía plaza, ni ruta, ni estructura, ni los activos que la agenda requiere para existir. Tenía solamente la función y la discreción que la función demandaba. Nací en 1970 en Culiacán. Tercer hijo de 4 de un padre que trabajaba en mantenimiento de maquinaria agrícola en los ranchos del Valle del Fuerte, y que llegaba a casa los viernes con las manos negras de grasa y el cansancio de quien ha gastado 40 horas de su semana en el tipo de trabajo que el cuerpo registra como deuda acumulada que nunca termina de pagarse. Mi madre era costurera que trabajaba desde la casa con una máquina Singer, que sonaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, con la regularidad de un reloj que mide el tiempo en prendas terminadas y no en horas. Éramos pobres con la especificidad que Culiacán de los años 70 producía en las familias que no tenían conexión con el negocio y que vivían en la economía formal con los márgenes que esa economía ofrecía a los que hacían lo que mis padres hacían. Lo que ese contexto me dio no era pobreza en el sentido de carencia total. Era la conciencia permanente de la distancia entre lo que existía y lo que era posible. Culiacán en los años 70 y 80 era una ciudad donde la distancia entre lo que existía para las familias como la mía y lo que era posible para los que estaban en el negocio era visible con la claridad que produce cuando la diferencia es tan grande que no requiere explicación. Los ranchos, las camionetas, la ropa, los negocios que aparecían sin historia previa de acumulación gradual. Esa distancia no me producía resentimiento, me producía observación.
Desde los 12 años, observaba los patrones de esa distancia con la atención del que no tiene explicación para lo que ve, pero que registra los datos con la paciencia del que espera que suficientes datos eventualmente produzcan la imagen completa. A los 16, la imagen era suficientemente completa para que el negocio fuera identificable sin que nadie me lo explicara. No sus detalles operativos, su lógica central, que en Culiacán, de esa época, el negocio era la única vía de movilidad real para los que no tenían el capital ni las conexiones que la economía formal requería para producir movilidad en los tiempos que el contexto hacía urgentes. Esa lógica no era moral ni inmoral. Era una descripción del sistema que me rodeaba con la objetividad que la observación produce cuando no está filtrada por el juicio previo que los adultos de mi contexto aplicaban al negocio con la ambivalencia específica de los que lo desprecian y lo necesitan simultáneamente. Lo que me diferenciaba de los chicos de mi generación en Culiacán, que entraron al negocio por la vía directa del reclutamiento, era que yo no buscaba entrar por la vía de la ejecución ni del transporte, ni de ninguna de las funciones visibles que el negocio ofrece como punto de entrada a los jóvenes que tienen lo que requieren. Lo que yo tenía no era lo que esas vías requieren. No tenía la disposición para la violencia que el sicario necesita, ni la resistencia física que el transportista requiere, ni el carisma del negociador, ni la disciplina del operador. Lo que tenía era la capacidad de escuchar, con una calidad que muy pocas personas tienen de manera natural y que es diferente a la capacidad de oír. Porque escuchar de esa calidad incluye el procesamiento simultáneo de lo que se dice y lo que no se dice, y la retención de ambos con la precisión que permite recuperarlos con fidelidad semanas después de que ocurrieron. Esa capacidad la desarrollé sin saber que la desarrollaba en los años de observación silenciosa que describí antes. La escuela la confirmó sin reconocerla, porque en la escuela de Culiacán de los 80, la capacidad de escuchar no era un activo académico en el sentido que los maestros medían. Mis calificaciones eran medianas, porque la inteligencia que tenía no correspondía con el tipo de inteligencia que el sistema escolar de esa época evaluaba. Lo que mis maestros registraban era que David Herrera era callado y atento y promedio. Lo que no registraban era que David Herrera recordaba con precisión exacta cada conversación que había escuchado en los últimos 3 meses, y que podía reproducirla con la fidelidad de una grabación, aunque la conversación hubiera ocurrido en el pasillo del recreo durante 40 segundos. Conocí a El Mayo en 1989. Tenía 19 años. Él tenía 42. No lo conocí en el negocio, ni a través de una cadena de reclutamiento, ni en ninguna de las circunstancias que las historias del narcotráfico usan como punto de entrada dramático. Lo conocí en una ferretería del centro de Culiacán, donde yo trabajaba como empleado de mostrador desde los 17 años, y donde él llegó una tarde de agosto a comprar materiales de construcción para un rancho que estaba remodelando en la sierra. No llegó con escolta visible, ni con la exhibición de poder que los actores de su nivel a veces producen en los espacios civiles cuando quieren que el espacio los reconozca. Llegó con una camioneta pick-up vieja y ropa de ranchero, y los modales del hombre que no necesita que nadie lo identifique para saber quién es. Yo no sabía quién era cuando lo atendí. Sabía que era alguien del negocio por los detalles que la observación de 4 años en esa ferretería había enseñado a leer. El tipo de materiales que pedía. La manera en que daba las instrucciones sin consultar lista ni anotar nada, porque lo que necesitaba lo tenía en la cabeza completo. Y sobre todo, la calidad de atención que la persona que lo acompañaba le daba, que era la atención del que está constantemente evaluando el perímetro, aunque el perímetro sea una ferretería del centro de Culiacán a las 4 de la tarde. Lo atendí durante 40 minutos. Pedía materiales específicos y yo los localizaba y los cotizaba con la eficiencia que 4 años en ese mostrador producían. En los 40 minutos habló poco, pero lo que dijo lo dijo con precisión, que no dejaba espacio para interpretaciones.
Al final, cuando calculé el total, me dijo que había un error en el precio del cemento Portland, que yo había cotizado 10 pesos por encima del precio correcto. Revisé. Tenía razón. No había visto la actualización de precios de esa semana. Le dije que tenía razón y que lo corregía. Me miró durante 3 segundos. Me preguntó cómo me llamaba. Le dije que David. Me preguntó si siempre trabajaba en ese turno. Le dije que sí, de martes a sábado. Me dio la mano. Se fue. Volvió 3 semanas después. Esta vez sin el acompañante. Se sentó en el mostrador y me pidió un refresco de los que el dueño de la ferretería vendía en una hielera al lado de la caja. Le di el refresco. Me preguntó cómo estaba el negocio de la ferretería. Le dije que bien. Me preguntó si yo era del dueño o empleado. Le dije que empleado. Me preguntó qué hacía cuando no trabajaba. Le dije que estudiaba contabilidad en el CECITES de noche, aunque para ese punto ya casi no iba, porque las horas de la ferretería no dejaban energía para las clases nocturnas. Me preguntó por qué contabilidad. Le dije que porque los números eran el lenguaje más honesto que existía, porque un número no puede mentir si lo lees correctamente. Me miró con la expresión del hombre que acaba de escuchar algo que no esperaba en el contexto donde lo escuchó. Me preguntó si eso lo había pensado yo o lo había leído en algún lado. Le dije que lo había pensado yo, aunque probablemente alguien más lo había pensado antes, porque las cosas que parecen originales, generalmente, no lo son. Me preguntó cuántos años tenía. Le dije que 19. Me dijo que cuando tuviera tiempo que fuera al rancho Santa Elena, en la sierra de Badiraguato, que alguien ahí me daría trabajo mejor que el de la ferretería si quería. Me dio un nombre para mencionar a la entrada. Se fue. Tardé 2 semanas en ir. No por miedo. Por la evaluación que esas 2 semanas producían sobre qué significaba ir y qué producía no ir, y cuál de las 2 opciones era la que el análisis recomendaba para un joven de 19 años en Culiacán, en 1989, con un trabajo de mostrador y estudios de contabilidad incompletos, y la capacidad de escuchar que nadie excepto un hombre en una ferretería había reconocido como algo que valía la pena buscar. Fui al rancho Santa Elena un sábado de septiembre de 1989. Mencioné el nombre que me había dado. Me hicieron esperar 2 horas en una banca de madera al lado de la entrada principal. Después, me llevaron a una casa de un piso al fondo del rancho, donde un hombre que no era el Mayo me preguntó durante 40 minutos sobre mi vida, mi familia, mis hábitos, mis deudas, si bebía, si usaba, si tenía novia, si jugaba, si debía favores a alguien en el negocio. Respondí todo con la honestidad que la situación producía en alguien que no tenía nada que ocultar, porque no había hecho nada que ocultarse mereciera. Al final, el hombre anotó algo en un papel. Me dijo que esperara afuera. Esperé 1 hora más. Después llegó el Mayo. Me saludó como si nos conociéramos desde hace años, aunque solo nos habíamos visto 2 veces en una ferretería. Me llevó a caminar por el rancho. Caminamos 20 minutos en silencio. Después me preguntó una sola cosa: si sabía guardar silencio. Le dije que sí. Me preguntó cómo sabía que era verdad. Le dije que porque en 19 años de vida nadie había tenido razón para arrepentirse de haberme contado algo. Me miró. Asintió. Me dijo que empezaba el lunes. No me dijo qué función tendría. No me dijo cuánto ganaría. No me dijo qué riesgos implicaba. Me dijo que empezaba el lunes y que lo demás lo entendería cuando estuviera adentro. En ese momento no sabía que lo demás era 25 años de ser el recipiente de los pensamientos más peligrosos que existían en el narcotráfico mexicano de esa época. No sabía que ese sábado de septiembre, en un rancho de Badiraguato, era el último día que existiría completamente como David Herrera,
sin la función que el lunes siguiente comenzaría a definirme, con la gradualidad que las funciones totales producen cuando las ejerces el tiempo suficiente para que ya no haya separación entre lo que eres y lo que haces. Lo que empezó el lunes siguiente fue la vida más extraña que el negocio puede producir, la del hombre que lo sabe todo y no puede decir nada, la del testigo permanente de las decisiones que mueven territorios y vidas y estructuras de poder, la del confidente que existe en la intersección exacta entre la información y el silencio, y que 25 años en esa intersección convierte en algo que no tiene nombre en ningún diccionario del negocio, porque ese rol no se nombra. Se ejerce. Y se ejerce hasta que el sistema que lo requiere colapsa o hasta que el que lo ejerce colapsa primero. Yo colapsé primero. Pero esa parte viene después. El primer lunes llegué al rancho Santa Elena a las 7 de la mañana, con ropa limpia y sin preguntas porque el hombre que me había entrevistado el sábado anterior me había dicho una sola instrucción de preparación: que llegara sin preguntas y que las preguntas que surgieran las guardara hasta que alguien me indicara que era momento de hacerlas. Esa instrucción era en sí misma la primera prueba de la función que ejercería durante 25 años, porque la función del confidente requiere exactamente esa capacidad. Recibir sin demandar. Procesar sin exigir contexto inmediato. Operar en la incertidumbre con la calma que produce quien ha desarrollado la tolerancia a no saber todo antes de actuar. Los primeros 3 meses no tuve contacto directo con el Mayo. Trabajé en el rancho en funciones que en la superficie eran administrativas: inventario de materiales, registro de entradas y salidas de vehículos, coordinación de proveedores de alimentos para el personal del rancho. Funciones que cualquier empleado de administración básica podría ejercer, y que en la realidad eran el período de observación que el sistema del rancho aplicaba a los nuevos incorporados para verificar que lo que el reclutamiento había identificado como cualidad real era cualidad real y no cualidad de entrevista que desaparece en el trabajo cotidiano. Lo que el periodo de observación medía en mi caso específico era exactamente lo que el Mayo había preguntado en el rancho ese sábado: si sabía guardar silencio. Guardar silencio en el rancho Santa Elena en 1989 no era una instrucción pasiva. Era una práctica activa que requería que en un contexto donde ocurrían cosas que la observación registraba con la claridad que describí antes, yo no verbalizara lo que registraba con ningún actor del sistema que pudiera interpretar la verbalización como señal de que yo era el tipo de persona que procesa mediante el habla y no mediante el silencio. Ese tipo de persona es un riesgo en ese negocio, porque el habla en ese contexto es el mecanismo principal de filtración de información. Y la filtración de información es el error que en ese negocio tiene los costos más altos disponibles. No hablé durante 3 meses, más allá de lo que el trabajo administrativo requería. No porque fuera actuación. Porque el silencio era mi estado natural, y el rancho Santa Elena era el primer contexto en mi vida donde ese estado natural era un activo reconocido, y no una anomalía que los demás interpretaban como timidez o falta de sociabilidad. Los otros empleados del rancho me llamaban el mudo en los primeros meses, no con hostilidad. Con la descripción neutral que los apodos producen cuando nombran lo que es visible sin que nadie lo haya discutido. El mudo que registraba inventarios y no decía nada que el inventario no requiriera. El Mayo me llamó a su oficina en el rancho en diciembre de 1989, 3 meses después del primer lunes. La oficina era un cuarto de 4 por 4 metros, con una mesa de madera, 2 sillas y una ventana que daba al corral principal. Sin decoración que telegrafié poder. Sin los elementos que los hombres de su nivel a veces usan para que el espacio haga el trabajo de establecer jerarquía antes de que empiece la conversación. La jerarquía en ese cuarto
La establecía su presencia y no el cuarto. Me senté. Me dijo que había observado mi trabajo en los 3 meses anteriores. Me dijo que el hombre que me había entrevistado le había reportado que yo era exactamente lo que la ferretería había sugerido que era. Le pregunté qué había sugerido la ferretería. Me dijo que había sugerido que era un hombre que escucha mejor de lo que habla y que procesa lo que escucha con una calidad que muy pocos tienen. Le pregunté qué significaba eso en términos de función. Me dijo que significaba que mi trabajo en el rancho Santa Elena iba a cambiar. Me explicó la función en términos que eran simples en su descripción y que yo tardaría años en entender completamente en su práctica. Me dijo que necesitaba a alguien con quien pensar en voz alta. No un asesor, porque los asesores tienen agendas y las agendas distorsionan el consejo. No un secretario, porque los secretarios registran y el registro crea evidencia. Alguien que escuchara, procesara y devolviera lo que escuchaba con la perspectiva de alguien que no tenía interés en el resultado, excepto que el resultado fuera el correcto. Me dijo que ese alguien necesitaba 3 cualidades: discreción absoluta, inteligencia suficiente para entender lo que escuchaba, y la ausencia total de ambición propia que produciría la tentación de usar lo que escuchaba para beneficio personal. Me preguntó si tenía las 3. Le dije que la discreción la había demostrado en los 3 meses anteriores, aunque entendía que 3 meses no eran verificación suficiente para lo que describía. Le dije que la inteligencia la tenía, aunque no del tipo que los títulos universitarios producen. Le dije que la ausencia de ambición propia era lo más honesto que podía decir de mí mismo, porque en 19 años no había encontrado el objeto de una ambición que me hiciera querer algo con la intensidad que la ambición requiere para ser real. Me dijo que esa última respuesta era la que había estado esperando escuchar. Me dijo que un hombre que no sabe todavía qué quiere para sí mismo es exactamente el perfil que la función requería, porque un hombre sin ambición definida no tiene el punto de palanca que los otros actores del negocio usan para comprometer a los que saben demasiado. Empecé la función real en enero de 1990, no con un cambio en el título ni en el trabajo visible. Seguía registrando inventarios y coordinando proveedores. La diferencia era que 2 o 3 veces por semana, el Mayo me mandaba llamar a la oficina del cuarto de 4x4, donde se sentaba frente a la ventana del corral y hablaba. No siempre sobre el negocio. A veces sobre la sierra, sobre los ranchos, sobre su familia, sobre lo que había leído, que en esos años era más de lo que la imagen pública del narco sugería, porque el Mayo Zambada era en privado un hombre que leía historia mexicana y biografías de hombres que habían construido cosas duraderas y que usaba esa lectura para calibrar sus decisiones con una perspectiva de largo plazo que los actores de su nivel raramente desarrollaban, porque el corto plazo en ese negocio consume toda la energía disponible, si lo permites. Yo escuchaba. No tomaba notas. No lo interrumpía excepto cuando me hacía una pregunta directa. Cuando me hacía una pregunta directa, respondía con la perspectiva que lo que había escuchado producía en alguien sin agenda propia en el resultado. Las primeras respuestas que di en los primeros meses eran respuestas de 19 años, correctas en su lógica, pero limitadas en el contexto que solo la experiencia produce. El Mayo las escuchaba con la atención del que no descarta ninguna perspectiva, aunque venga de un hombre de 19 años, con trabajo de inventarios, porque en ese negocio la perspectiva sin agenda es valiosa, independientemente de la experiencia de quien la produce. La primera conversación que me dio la dimensión real de lo que escucharía durante los siguientes 25 años ocurrió en marzo de 1990. El Mayo llegó a la oficina con una tensión que sus visitas anteriores no habían tenido. Se sentó. No habló de la sierra ni de los ranchos. Me dijo directamente que Félix Gallardo iba a ser detenido. No como posibilidad, como hecho que él sabía que ocurriría antes de que ocurriera.
Me dijo que la detención produciría una redistribución de plazas y de poder, que todos los actores del negocio estaban calculando desde sus posiciones, y que la mayoría estaba calculando mal, porque la estaban calculando con la lógica del que asume que la redistribución sería negociada entre los actores existentes, cuando en realidad la redistribución la determinaría el gobierno federal, que tenía su propio cálculo sobre qué estructura resultante del post-Gallardo le producía menos problemas de seguridad a corto plazo. Me dijo que su posición en esa redistribución dependía de que en los próximos 6 meses tomara 3 decisiones correctas sobre 3 territorios específicos, y que las 3 decisiones tenían variables que sus lugartenientes procesaban con los intereses de sus propias posiciones en esos territorios, y que por eso sus análisis no eran confiables para él, porque todos apuntaban hacia las decisiones que favorecían la posición del lugarteniente y no la de la estructura completa. Me dijo que necesitaba procesar esas 3 decisiones con alguien que no tuviera posición en ninguno de esos 3 territorios. Hablamos durante 3 horas. No interrumpí excepto cuando me hizo preguntas específicas sobre lo que había dicho. Al final de las 3 horas, el Mayo se quedó en silencio durante 5 minutos, mirando el corral por la ventana. Después, me dijo que había tomado las 3 decisiones. Me dijo cuáles eran. No me preguntó si estaba de acuerdo. No era eso lo que el ejercicio producía. Lo que producía era la claridad que el pensamiento en voz alta genera cuando el que escucha procesa con fidelidad y devuelve sin distorsión y sin agenda. Y esa claridad permite al que habla ver sus propias decisiones con la objetividad que el silencio del confidente produce como espejo. Félix Gallardo fue detenido en abril de 1990. Las 3 decisiones que el Mayo había tomado en marzo resultaron correctas en los términos que él había descrito. La redistribución ocurrió de la manera que había proyectado y no de la manera que sus lugartenientes habían calculado. La posición de El Mayo en el post-Gallardo fue la que las 3 decisiones correctas produjeron. Sólida, creciente, y con la base territorial que los siguientes 25 años construirían hasta el nivel que los archivos de la DEA registraron como el capo más poderoso del narcotráfico mexicano en el periodo 2000 a 2024. Yo no produje esas decisiones. Quiero que eso quede claro en esta confesión con la honestidad que la función requiere. El Mayo producía sus decisiones. Yo era el espacio donde las producía cuando el espacio que el negocio normalmente ofrece para ese proceso no era suficientemente limpio para que el proceso funcionara. La diferencia entre producir las decisiones y ser el espacio donde se producen es la diferencia que define exactamente lo que era el silencio en el sistema de Ismael Zambada García durante 25 años. Y es también la diferencia que hace que esta confesión sea posible sin que contradiga lo que cualquier análisis del negocio de esa época puede verificar. Que las decisiones eran de El Mayo. Que la inteligencia era de El Mayo. Que la visión era de El Mayo. Que yo era el lugar donde esa inteligencia y esa visión se ejercían en su forma más cruda y más honesta, antes de que el negocio las filtrara con los intereses de todos los otros actores que las recibían después. Para 1993, la función había evolucionado de las 2 o 3 veces por semana en el cuarto de 4x4 a una relación de disponibilidad constante que requería que yo estuviera en el radio de 2 horas de El Mayo en cualquier momento. Porque las conversaciones que necesitaba tener no siempre podían esperar la agenda que la función había tenido al principio. Me moví del rancho Santa Elena a una casa en las afueras de Culiacán, que El Mayo puso a mi nombre, con servicios cubiertos y un sobre mensual, que era suficiente para vivir sin necesidades y sin el exceso que habría producido preguntas sobre su origen. No era el dinero de un lugarteniente. Era el dinero del empleado más discreto que existía en esa estructura, y que por la naturaleza de su función no podía tener el nivel de vida que telegrafía posición en el negocio.
porque telegrafiar posición habría hecho visible lo que necesitaba ser invisible. Vivía solo. No por instrucción, aunque la instrucción existía implícitamente en la naturaleza de la función, sino porque la vida con alguien requiere el tipo de presencia compartida que la función no me dejaba ofrecer. No podía hablar de mi trabajo. No podía explicar los viajes frecuentes. No podía justificar las llamadas que llegaban a cualquier hora con la urgencia que las conversaciones del Mayo producían, cuando el negocio generaba la presión que requería pensamiento en voz alta inmediato. Intenté una vez, en 1994, con una mujer de Culiacán que conocí en una papelería. Duró 5 meses. Terminó cuando me preguntó por qué nunca hablaba de lo que pensaba, y yo no tuve respuesta que fuera verdad y que pudiera decirle. El dinero acumulado en esos primeros 4 años era modesto pero creciente, porque no había dónde gastarlo, que no produjera las preguntas que la función no podía responder. Lo guardaba. En 1994 tenía ahorros de 4 años, que representaban más de lo que mi padre había ganado en 20. Ese número lo pensé una vez, y lo guardé en el compartimiento donde guardaba todo lo que no podía decir, y que para ese momento ya era el compartimiento más grande de los que existían en mi cabeza. Las conversaciones con el Mayo en esos primeros años me dieron una educación sobre el negocio que ninguna academia y ningún libro podía producir. Porque era la educación del que escucha al arquitecto describir el edificio desde adentro mientras lo construye, y no la educación del que estudia el edificio terminado desde afuera. Escuché la construcción de las alianzas que produjeron el cártel de Sinaloa antes de que ese nombre existiera en los registros de nadie. Escuché las evaluaciones que el Mayo hacía de los actores con quienes construía esas alianzas con la franqueza que solo el confidente recibe, porque en ningún otro contexto era posible decir lo que realmente pensaba de Amado Carrillo, de los Arellano, de los Beltrán Leiva, de los hombres que en los años siguientes definirían la historia del narcotráfico mexicano y que en las conversaciones del cuarto de 4x4 eran descritos con la precisión clínica del estratega que los evalúa como variables en un sistema que él administra con la visión de largo plazo, que la lectura de historia y las 3 decisiones correctas del post-Gallardo habían confirmado como su ventaja real sobre los actores que lo rodeaban. En 1995, escuché por primera vez lo que el Mayo llamaba el plan maestro. No lo llamó así en esa conversación. Lo llamó la única manera de que esto dure. Era una serie de principios que guiaban su operación con la coherencia de quien ha pensado el negocio, no como una serie de transacciones, sino como una institución que debe sobrevivir a los individuos que la forman. El principio central era la invisibilidad institucional. Que la estructura sobrevive cuando ningún nombre es indispensable, excepto el nombre de la estructura misma, y que la estructura es indispensable cuando provee algo que el sistema que la rodea no puede proveer sin ella. Ese algo no era el producto. Era la estabilidad que la estructura de El Mayo producía en los territorios donde operaba, y que los gobiernos locales, los empresarios, las comunidades que vivían en esos territorios, habían aprendido a depender, de manera que la alternativa a esa estructura no era la paz, sino el caos que los actores menos disciplinados producirían en el vacío. Escuché ese principio en 1995 y lo escuché con variaciones y elaboraciones durante los 20 años siguientes. Cada vez que el negocio producía una crisis que amenazaba la estructura, el Mayo volvía a ese principio como el punto de orientación desde donde las decisiones de crisis tenían que producirse. La captura de El Chapo en 1993 y su posterior fuga. La guerra con los Arellano en los 90. La traición de los Beltrán Leiva en 2008. La segunda captura de El Chapo en 2014 y su extradición en 2017.
Cada uno de esos eventos llegó a la oficina del confidente antes de que llegara a los periódicos, y en cada uno de esos eventos escuché a El Mayo procesar la crisis con la metodología que el plan maestro producía. Volver al principio de la invisibilidad institucional y calibrar la respuesta desde ahí. Para el año 2000 llevaba 11 años en la función. Tenía 30 años. Había escuchado suficiente para que el peso de lo que sabía fuera un peso físico que el cuerpo registraba como tensión permanente en los hombros y en la mandíbula, que el dentista de Culiacán atribuyó en 2001 al bruxismo nocturno, y que yo sabía que era el síntoma físico de guardar información durante 11 años sin ningún canal de salida que el sistema permitiera. El confidente no tiene terapeuta. No tiene amigos de confianza con quienes procesar lo que escucha. Tiene solamente el silencio que vendió en 1989 y que para el año 2000 ya era tan completo que cuando intentaba recordar quién era David Herrera sin la función, lo que encontraba era principalmente la función. El Mayo me preguntó ese año si estaba bien. No en términos de salud, en términos de la función. Le dije que sí. Me preguntó si había algo que necesitara que no tenía. Le dije que no. Me preguntó si había pensado en salir. Le dije que no sabía cómo sería eso. Me dijo que nadie salía de esa función, porque la función era el tipo de posición que no tiene protocolo de salida natural, porque lo que sabe el que la ejerce no tiene fecha de vencimiento. Me dijo que lo que podía ofrecerme era que mientras yo cumpliera con los términos de la función, él cumpliría con los suyos, que eran protección y recursos, y la certeza de que lo que sabía no me haría daño mientras el silencio siguiera siendo silencio. Le dije que entendía. Me dijo que bien. Me preguntó si quería más dinero. Le dije que no era el dinero el problema. Me preguntó qué era. Le dije que a veces el peso de lo que no podía decir producía la sensación de que existía únicamente en el espacio entre lo que escuchaba y lo que guardaba, y que ese espacio con los años se hacía más pequeño. Me miró durante 10 segundos. Me dijo que eso era exactamente por qué la función requería a la persona correcta, y que la persona correcta era la que podía vivir en ese espacio sin que el espacio la destruyera. Me preguntó si me estaba destruyendo. Le dije que no todavía. Me dijo que me avisara cuando empezara. No le avisé. Esa fue la primera omisión real en 11 años de función que había ejercido con la completitud que el sistema requería. No le avisé cuando el espacio empezó a hacerse insostenible, porque avisarle habría requerido nombrar lo que el espacio producía. Y nombrar lo que el espacio producía era el inicio de la conversación, que el sistema no podía absorber, sin consecuencias, que el análisis de 11 años producía con claridad suficiente para que la omisión fuera la respuesta que el confidente sin agenda propia elegía cuando la agenda de su propia supervivencia empezaba a separarse de la agenda del sistema que lo contenía. Esa separación empezó en el año 2000. Tardó 14 años en producir el colapso que esta confesión describe. Pero empezó ahí, en la pregunta de El Mayo sobre si me estaba destruyendo, y en la respuesta que le di, que era verdad a medias, y que era la primera vez en 11 años, que lo que salía de mi boca en esa oficina no era la perspectiva sin agenda que la función requería, sino la perspectiva del hombre que empieza a tener agenda propia, aunque todavía no sepa cuál es. Los años entre 2000 y 2010 fueron los años donde el peso de lo que sabía alcanzó la masa que ningún sistema humano puede sostener indefinidamente sin que la estructura que lo contiene empiece a mostrar las grietas que el peso produce cuando supera la capacidad de carga que el diseño original contemplaba. No lo sabía en tiempo real. Lo sé ahora con la perspectiva que el colapso produce cuando ya ocurrió, y puedes ver hacia atrás con la claridad que la distancia da y que la proximidad nunca permite. En tiempo real, lo que sentía era la acumulación.
El inventario que el silencio construye cuando lleva suficientes años, siendo el único destino de información que no tiene otro canal de salida, y que el cuerpo registra con la precisión de un contador que suma sin error, pero que nunca resta, porque en esa función no había mecanismo de resta disponible. Lo que escuché entre 2000 y 2010 fue la década más intensa del Plan Maestro en su fase de implementación activa. No voy a reproducir conversaciones completas, porque reproducirlas con fidelidad sería reproducir información que tiene consecuencias, que esta confesión no puede producir sin convertirse en algo diferente a lo que es. Lo que sí voy a describir son los contornos de lo que escuché, con la precisión que los contornos permiten, sin el detalle, que los detalles prohibirían. La primera conversación de esa década que tiene peso específico en este recuento ocurrió en enero de 2001. El Mayo llegó a la sesión con el estado que yo había aprendido a identificar en 11 años de función, como el estado de la decisión ya tomada que necesita ser examinada antes de ejecutarse, no el estado de la duda que produce deliberación, el estado de la certeza que produce la necesidad de verificación externa antes de que la certeza se convierta en acción irreversible. Me dijo que había tomado una decisión sobre el Chapo, que afectaría la estructura de manera que los próximos 10 años serían diferentes de los 10 anteriores. No me dijo cuál era la decisión en los términos que la harían identificable en este texto. Me dijo su lógica. Me dijo por qué era la única decisión que el plan maestro producía como correcta en ese momento dado el estado de las variables que él administraba. Me dijo qué esperaba que produjera en horizonte de 5 años y en horizonte de 10. Escuché durante 2 horas. Al final, me hizo la pregunta que me hacía cuando llegaba con la certeza que necesitaba verificación. ¿Qué veía yo que él no hubiera nombrado? Le dije una cosa. No voy a decir cuál. Le dije una cosa que el análisis de 11 años producía sobre la variable que su descripción de la decisión no había incluido, y que el plan maestro en su forma más pura requería incluir para que la proyección de 5 y 10 años fuera la que él había descrito. Me miró durante el tiempo que sus silencios de evaluación producían, que era generalmente entre 7 y 12 segundos. Me dijo que tenía razón. Ajustó. No me dijo cómo ajustó. Eso no era parte de la función. Lo que sí sé es que el Chapo fue capturado en Guatemala en junio de 2001 y que los 10 años siguientes de la estructura fueron exactamente lo que la decisión de enero había proyectado con el ajuste que yo había señalado incluido. No porque yo haya producido la decisión. Porque el espacio donde el Mayo la procesó antes de ejecutarla produjo el ajuste que la decisión necesitaba para ser completa. Esa es la diferencia entre el confidente y el asesor que describí antes, y que en ese momento de enero de 2000, uno fue verificable en sus resultados con la precisión que los resultados verificables producen cuando el horizonte de tiempo se cumple. En 2003, escuché la primera conversación sobre los Beltrán Leiva, que tenía el tono que las conversaciones sobre alianzas problemáticas producen cuando el que las tiene sabe que la alianza tiene horizonte limitado, pero que el costo de terminarla prematuramente excede el costo de administrarla, hasta que el horizonte llegue naturalmente. El Mayo habló durante 90 minutos sobre los 4 hermanos con la evaluación clínica que su estilo producía, sus fortalezas como actores del negocio que eran reales y verificables, sus debilidades que eran también reales y verificables, y la trayectoria que la combinación de fortalezas y debilidades producía en un horizonte que él calculaba en 5 a 7 años. Me dijo que la alianza era necesaria en ese momento, porque los recursos que los Beltrán aportaban eran recursos que la estructura necesitaba para el corredor de Sonora, que era la prioridad de expansión de esa fase del plan maestro. Me dijo que la alianza tenía fecha de vencimiento, que el sistema determinaría cuando los recursos de los Beltrán dejaran de ser indispensables o cuando las debilidades que había descrito produjeran el evento, que las debilidades de ese tipo
eventualmente producen en ese negocio. Le pregunté qué haría cuando llegara esa fecha. Me miró con la expresión que producía cuando una pregunta tocaba el nivel del plan maestro que las conversaciones normales no alcanzaban. Me dijo que esa pregunta tenía respuesta, pero que la respuesta era del tipo que no se dice en voz alta hasta que el momento de decirla llegue, porque las respuestas que se dicen antes de tiempo tienen la característica de producir el momento que describen antes de que el momento sea conveniente. Le dije que entendía. Me dijo que bien. En 2008, los Beltrán Leiva se separaron. No fue sorpresa para el Mayo. Fue el evento que había proyectado en 2003, llegando en el extremo inferior del horizonte que había calculado. La conversación después de la separación duró 4 horas y fue la más intensa de los 16 años que llevaba en la función hasta ese momento. No por la emoción que la separación produjera en el Mayo, porque el Mayo no operaba desde la emoción cuando el negocio lo requería, sino desde la lógica del plan maestro, que en ese momento requería una serie de respuestas coordinadas que él procesó en esas 4 horas, con la metodología que el confidente conocía. Pensamiento en voz alta, verificación de perspectiva externa, ajuste, decisión. Lo que esa conversación produjo en mí no fue lo que las anteriores habían producido. Las anteriores producían la activación intelectual del procesamiento que la función requería. Esa conversación produjo algo diferente que tardé semanas en identificar. La conciencia de que lo que escuchaba tenía peso humano real, que el procesamiento intelectual había estado filtrando durante 16 años con la metodología de la función, y que ese filtro en 2008 tenía grietas que dejaban pasar lo que antes filtraba completamente. Los Beltrán Leiva no eran nombres abstractos para mí. Eran hombres que había visto en reuniones donde yo era el invisible que nadie nombraba. Eran voces que había escuchado en las conversaciones previas del Mayo sobre ellos. Tenían rostros y habían tenido en algún momento la confianza de El Mayo, que ahora tenía el estado que la traición produce en los sistemas de confianza cuando la traición es de la escala que esa fue. Lo que pasaba en 2008 era que el filtro de 16 años se estaba degradando. No de manera dramática. Con la gradualidad que la degradación produce cuando no tiene causa única, sino la acumulación de causas que individualmente son manejables y que juntas producen un estado que el sistema diseñado para manejarlas no puede manejar completamente, porque fue diseñado para cada causa individual y no para la acumulación de todas. Ese mismo año escuché una conversación sobre la DEA, que fue la primera vez en 16 años que lo que escuché produjo en mí algo que reconocí como miedo. No el miedo del operador de campo que está en un retén con producto. El miedo del que entiende que la información que guarda es suficiente para que su existencia sea el riesgo más grande que el sistema que guarda esa información puede tolerar, cuando el sistema empiece a colapsar. El Mayo habló durante 1 hora sobre los sistemas de inteligencia americana y sobre cómo habían evolucionado desde 2001 con la infraestructura que el 11 de septiembre había producido en los aparatos de seguridad americanos, que ahora se aplicaba al narcotráfico con una capacidad técnica que el negocio de los 90 no había enfrentado. Me dijo que la diferencia principal entre la DEA de los 90 y la DEA de 2008 era que la DEA de 2008 no buscaba solo a los actores visibles. Buscaba la arquitectura invisible que los actores visibles usaban para tomar decisiones. Me dijo eso mirando el corral por la ventana como siempre. No me miró cuando lo dijo. No sé si fue deliberado. No sé si en ese momento el Mayo estaba nombrando indirectamente lo que yo representaba en la arquitectura invisible de su sistema. No se lo pregunté porque la función no incluía preguntas de ese tipo, y porque la respuesta que esa pregunta podría producir era la respuesta que el miedo que había sentido al inicio de la conversación me decía que no estaba listo para escuchar. En 2010 ocurrió la primera operación de la DEA,
que afectó directamente la estructura de El Mayo en sus niveles medios. No una captura de actores de primer nivel. La captura coordinada de 14 operadores en 4 estados en 72 horas, que el sistema de inteligencia americano había mapeado durante 18 meses, con la metodología que El Mayo había descrito en 2008. El Mayo procesó esa operación en una conversación de 3 horas, que fue diferente a todas las anteriores, no por su contenido, sino por un detalle que llevaba 21 años de función para detectar. El Mayo llegó a esa conversación con la respuesta ya formulada, no con la certeza que necesita verificación, con la respuesta completa que había procesado solo antes de llegar, y que la conversación conmigo era la confirmación de que la respuesta era correcta, y no el proceso de llegar a ella. Ese cambio en la metodología era una señal que el sistema del confidente identificaba como cambio en la naturaleza de la función. Cuando el que usa al confidente llega con la respuesta ya formulada, significa que la función ha evolucionado de ser el espacio donde se produce el pensamiento a ser el espacio donde se verifica el pensamiento. La diferencia es sutil en la práctica y significativa en lo que implica sobre el estado del sistema. Que El Mayo en 2010 ya no necesitaba el espacio para pensar de la misma manera que lo había necesitado en 1990, porque 21 años de plan maestro habían producido en él la capacidad de procesar internamente lo que antes requería el espacio externo del confidente. Lo que seguía necesitando era la verificación, y la verificación era una función diferente a la original, más limitada, más prescindible. Esa prescindibilidad empezaba a ser visible para mí, aunque no la nombrara. Y la prescindibilidad en ese negocio tiene una sola trayectoria disponible para el actor que la alcanza, hacia el estado donde lo que sabe es más peligroso que lo que aporta. Ese estado tiene una fecha. Y esa fecha en el negocio no es una abstracción. Es un horizonte que el que ha escuchado suficiente sabe leer con la misma metodología que ha aplicado a todos los horizontes que escuchó durante 21 años. Lo que no me decía en ese momento era que el horizonte que comenzaba a ver no era el del sistema que colapsaba, sino el mío propio. En 2012, escuché la conversación que esta confesión no puede reproducir con más detalle que el que ya ha dado. La conversación que contenía lo que el título de esta confesión llama el plan maestro en su fase final. No voy a describir su contenido. Voy a describir lo que produjo en mí escucharla, porque eso es lo que esta confesión puede ofrecer que ningún archivo de inteligencia ni ningún libro de true crime puede ofrecer. Lo que se siente estar en el cuarto donde el hombre más buscado de México describe en voz alta la arquitectura de los próximos 10 años de su operación a alguien cuya función es ser el espacio donde esa arquitectura se verifica antes de ejecutarse. Lo que se siente es esto. Durante los primeros 20 minutos, el procesamiento funciona con la metodología de 22 años. Escuchas. Procesas. Identificas los elementos que el análisis produce como relevantes para la verificación que la función requiere. Después, en algún punto de esa conversación específica, el procesamiento se interrumpió. No completamente. Con la interrupción que produce cuando lo que escuchas supera el umbral que el sistema de procesamiento tiene calibrado para absorber, sin que la absorción produzca consecuencias en el que absorbe. Lo que escuché en esa conversación superó ese umbral no por su volumen, sino por su naturaleza. Era la descripción de un sistema diseñado para sobrevivir indefinidamente mediante la incorporación de exactamente el tipo de elementos que hacen que los sistemas de ese nivel sean imposibles de desmantelar desde afuera. Y en algún punto de esa descripción entendí algo que 22 años de función habían estado filtrando con la eficiencia del que no puede permitirse entenderlo. Que yo era uno de esos elementos. Que el silencio era parte del plan maestro no como empleado, sino como componente del sistema, que hacía que el sistema fuera el tipo de sistema que la conversación describía. Esa comprensión produjo en mí
lo que los sistemas de procesamiento producen cuando reciben información que contradice la estructura sobre la que operan. No un colapso inmediato, sino una reconfiguración lenta y dolorosa, que tardaría 2 años en completarse, y que cuando se completó, produjo la decisión que el sistema de El Mayo nunca había anticipado como posibilidad. Porque los confidentes, sin agenda propia, no toman decisiones que el sistema no ha autorizado. Pero yo, en 2012, ya tenía agenda propia. La había tenido desde el año 2000, cuando le dije a El Mayo, que no todavía cuando me preguntó si me estaba destruyendo. La agenda era simple y era la única que el sistema había dejado espacio para desarrollar en 22 años de función total. Sobrevivir a la función. Salir del otro lado con algo que fuera David Herrera y no solamente el silencio. Esa agenda era incompatible con el plan maestro en su fase final, y esa incompatibilidad era el punto de quiebre que los años siguientes producirían con la inevitabilidad que los sistemas incompatibles producen cuando comparten el mismo espacio durante suficiente tiempo. Lo que hice con esa incompatibilidad entre 2012 y 2014 fue lo que 22 años de función habían entrenado al confidente para hacer con cualquier información que el sistema no podía procesar en tiempo real. Guardarlo. Guardarlo con la metodología del silencio. Guardarlo con la precisión de la memoria que recordaba conversaciones de 3 semanas antes, con fidelidad de grabación. Guardarlo hasta que el momento de usarlo llegara, o hasta que el peso de guardarlo superara la capacidad de carga que el sistema humano que lo guardaba tenía disponible. El peso superó la capacidad en 2014. Y lo que ocurrió cuando superó es la parte que sigue. El peso superó la capacidad en enero de 2014, con la especificidad de una fecha que recuerdo, no porque la haya anotado, sino porque las fechas que producen los eventos que cambian la dirección de una vida se graban con la precisión que ningún otro tipo de fecha produce. No fue un evento dramático lo que lo produjo. Fue la acumulación que los sistemas de carga describen cuando el último peso que se añade no es el más grande, sino simplemente el que supera el límite que todos los anteriores habían dejado como margen y que ese margen ya no existía. El último peso fue una conversación de 40 minutos en febrero de 2014, donde El Mayo procesó la extradición potencial de El Chapo, con la metodología que ya conocía, pero que en esa conversación produjo algo que las anteriores no habían producido en esa forma: la descripción explícita de lo que ocurriría con los componentes del sistema, que sabían demasiado si la presión americana sobre la estructura alcanzaba el nivel que la extradición de El Chapo produciría en el aparato de inteligencia de ambos países. No me lo dijo directamente. El Mayo nunca decía las cosas directamente, cuando las cosas que decía tenían el tipo de implicación que las palabras directas producen en el que las escucha, porque las palabras directas en ese negocio son evidencia. Y El Mayo era en ese sentido el hombre más cuidadoso que había conocido en 25 años de escuchar a hombres cuidadosos. Me lo dijo en el lenguaje del plan maestro que yo había aprendido a leer en 24 años, con la fidelidad que solo el confidente que ha estado presente en todas las conversaciones del sistema puede leer. Me dijo que los sistemas que sobreviven son los que eliminan sus vulnerabilidades antes de que las vulnerabilidades sean explotadas. Me dijo que las vulnerabilidades más difíciles de eliminar son las que tienen nombre propio. Me dijo que el plan maestro en su fase final requería que todas las vulnerabilidades con nombre propio fueran resueltas antes de que la presión externa alcanzara el nivel donde resolverlas ya no fuera posible con la limpieza que el sistema requería. Escuché esas 3 frases con la metodología de 24 años. Las procesé. Produjeron la imagen que producen cuando las escucha alguien que ha estado en todas las conversaciones previas del sistema y que sabe exactamente qué significa vulnerabilidad con nombre propio en el vocabulario del plan maestro
que había escuchado construirse desde 1995. Significaba yo. No exclusivamente yo. Pero yo era la vulnerabilidad con nombre propio más antigua del sistema, y por tanto, la que la fase final del plan maestro requería resolver con la prioridad que la antigüedad de la exposición producía. No cambié la expresión, no interrumpí. Continué la conversación con la metodología de 24 años hasta que terminó. Salí del cuarto. Llegué a mi carro. Manejé durante 2 horas sin destino porque manejar era el único mecanismo físico disponible que producía el espacio que el procesamiento requería, cuando el procesamiento era del tipo que el sistema del cuarto de 4x4 no podía contener. En esas 2 horas de manejo procesé lo que la conversación había producido con la metodología del confidente, aplicada por primera vez en 24 años, no a la información del sistema de El Mayo, sino a la información sobre mi propia situación dentro de ese sistema. El análisis fue el más rápido que había producido en 24 años, porque tenía toda la información necesaria, y porque la claridad que el miedo produce cuando es del tipo correcto elimina el ruido que normalmente requiere tiempo para filtrar. El resultado era esto. Llevaba 24 años siendo el componente más sensible del sistema de El Mayo. Sabía más sobre la arquitectura real del plan maestro que cualquier otro actor vivo excepto El Mayo mismo. La presión americana sobre la estructura iba a aumentar de manera que el sistema no había experimentado antes, porque la extradición del Chapo cuando ocurriera produciría en el aparato de inteligencia americano el acceso a información que señalaría hacia los componentes invisibles del sistema, con la precisión que los componentes visibles no podían señalar. Y El Mayo, en la conversación de esa tarde, había descrito en el vocabulario del plan maestro el proceso mediante el cual esos componentes invisibles serían resueltos antes de que la presión americana los alcanzara. Tenía 2 opciones. La primera era confiar en que la protección que El Mayo había prometido en el año 2000 era protección real, que los términos del plan maestro honrarían, aunque la fase final requiriera lo que la conversación había sugerido que requería. La segunda era actuar con la información que tenía antes de que el sistema actuara con la información que tenía sobre mí. Las 2 opciones tenían costos que el análisis producía con la claridad que 24 años de escuchar al arquitecto más hábil del narcotráfico mexicano habían dado al confidente para evaluar costos de ese tipo. La primera opción requería fe en un sistema que yo había escuchado construirse desde sus principios y que sabía con la certeza del que ha estado en todas las conversaciones, que no incluía la fe como variable operativa. El plan maestro no operaba desde la fe. Operaba desde la lógica del sistema que elimina sus vulnerabilidades, cuando las vulnerabilidades superan el valor de los activos que las vulnerabilidades representan. Yo había sido un activo durante 24 años. La conversación de esa tarde había descrito el proceso de evaluar si los activos con nombre propio seguían siendo activos o habían cruzado la línea hacia el lado de las vulnerabilidades. Confiar en que yo seguía en el lado de los activos requería ignorar lo que 24 años de escuchar el sistema me habían enseñado sobre cómo el sistema tomaba esas evaluaciones. La segunda opción requería traicionar el único sistema de identidad que tenía. 24 años de ser el silencio habían producido en mí la orientación total hacia ese sistema que describí en las partes anteriores. Salir del sistema actuando contra él era salir de la única identidad que existía con suficiente peso para definirme y entrar en el vacío que esa identidad dejaría sin ninguna certeza sobre qué había del otro lado. Era también producir el único evento que el plan maestro no había anticipado como posibilidad real, porque los confidentes sin agenda propia no actúan contra el sistema que los contiene. El Mayo nunca había considerado esa posibilidad real, porque en 24 años nada en mi comportamiento había sugerido que yo desarrollaría la agenda propia que la traición requería.
La agenda propia que desarrollé no era traición en el sentido emocional de la palabra. Era la única respuesta disponible cuando el sistema que te contiene ha llegado al punto donde contenerte ya no es conveniente para el sistema. Esa respuesta tenía un nombre en el negocio, aunque no se usaba frecuentemente, porque los actores que llegaban al punto donde era la única respuesta disponible raramente tenían la información suficiente para ejecutarla con la efectividad que la situación requería. Yo tenía esa información. 24 años de confidente del arquitecto más hábil del narcotráfico mexicano me habían dado exactamente la información que la segunda opción requería para ejecutarse con la efectividad suficiente, para producir el resultado que era el único resultado que la segunda opción justificaba: salir vivo. Contacté a la DEA en marzo de 2014. No directamente. A través de un canal que había identificado en 2010, cuando el Mayo había descrito los sistemas de inteligencia americana en la conversación que había producido el primer miedo real de la función. Había identificado ese canal no con la intención de usarlo, sino con la metodología del confidente que registra todo lo que el sistema produce, independientemente de si tiene uso inmediato. Porque la información sin uso inmediato es la información que tiene valor cuando el uso inmediato llega inesperadamente. En 2014 el uso llegó y el canal estaba identificado desde 4 años antes, con la precisión que la memoria del confidente produce. El primer contacto fue indirecto a través de una persona que no tenía conexión con el negocio y que actuó como intermediaria sin saber completamente lo que intermediaba, porque darle el contexto completo habría producido en ella exactamente la reacción que el primer contacto necesitaba evitar. Le di un mensaje de 4 palabras para el contacto americano que había identificado. Las 4 palabras eran suficientes para que el contacto americano entendiera que quien las enviaba era alguien con información real sobre la arquitectura del sistema de El Mayo, y no uno de los múltiples actores que intentaban vender información fabricada a la DEA con la regularidad que ese mercado producía. La respuesta llegó en 5 días. No directa. A través del mismo canal, con una pregunta de verificación que solo alguien con acceso real al sistema podía responder. La respondí. 2 días después, tenía una reunión con 2 agentes americanos en una habitación de hotel en Hermosillo, que el protocolo de la reunión había diseñado con medidas de seguridad, que yo evalué como suficientes para el nivel de riesgo de ese primer contacto, aunque insuficientes para el nivel de riesgo que los contactos siguientes tendrían, cuando el sistema de El Mayo detectara que algo en la arquitectura invisible había cambiado. Los 2 agentes eran profesionales, en el sentido que los agentes americanos de ese nivel son profesionales, disciplinados, preparados, con información previa suficiente para que la reunión tuviera el nivel de especificidad que verificara la credibilidad sin comprometer lo que yo no había decidido todavía cuánto estaba dispuesto a dar. Me preguntaron por El Mayo. Les dije que lo que tenía sobre El Mayo era el activo más completo que la DEA podría obtener de cualquier fuente sobre ese objetivo, pero que ese activo tenía condiciones que no eran negociables. Me preguntaron cuáles. Les dije 3. Salida completa de México con nueva identidad para mí y para 2 personas que nombraría después. Garantía de que ninguna información que yo proveyera sería usada de manera que produjera mi exposición como fuente antes de que la salida estuviera completada. Y protección para las 2 personas que nombraría mientras la salida se coordinaba. Me preguntaron qué tan completo era el activo que describía. Les dije que era 24 años de acceso directo al pensamiento estratégico de Ismael Zambada García en su forma más cruda y sin filtrar. Uno de los 2 agentes se quedó completamente inmóvil durante 3 segundos. El otro escribió algo en su libreta. El primero me preguntó si podía verificar eso. Le dije que sí y le di 3 hechos específicos sobre decisiones del sistema de El Mayo
que el aparato de inteligencia americano podía verificar independientemente y que si se verificaban confirmarían que el acceso que describía era real. Los 3 hechos eran hechos que yo sabía que la DEA podía verificar, porque el Mayo, en alguna de las conversaciones, había descrito cómo la DEA los había intentado verificar sin éxito en el periodo posterior a los eventos. La reunión terminó en 90 minutos. Me dieron un número de contacto que funcionaba a través de un sistema de mensajería que no voy a describir. Me dijeron que verificarían los 3 hechos y que me contactarían en 10 días. Me contactaron en 7. Los 3 hechos se habían verificado. Los términos que había pedido eran aceptables con una modificación sobre el número de personas que la protección podía cubrir, que negocié en una segunda reunión 10 días después de la primera. Entre marzo y julio de 2014, tuve 6 reuniones con la DEA en 3 ciudades diferentes. En cada reunión proveí información con la metodología del confidente aplicada en dirección inversa. En lugar de recibir sin agenda y devolver sin distorsión, estaba entregando sin agenda propia en la entrega, excepto la agenda de la sobrevivencia, que era la única que el sistema me había dejado espacio para desarrollar. Cada entrega era calibrada con la precisión de 24 años, suficiente para mantener la credibilidad y el valor del activo que justificaba los términos que había negociado. Insuficiente para completar la imagen que haría prescindible al que la proveía antes de que la salida estuviera completada. En julio de 2014, el Mayo comenzó a mostrar los primeros signos de que algo en el sistema había cambiado. No dirigidos hacia mí directamente. Los signos que los sistemas de seguridad producen cuando detectan una anomalía sin haber identificado todavía su fuente. Revisión de protocolos de comunicación. Cambios en los patrones de reunión. Evaluación de los actores cercanos con la metodología que las revisiones de seguridad de ese nivel aplican. Yo había visto ese proceso antes, desde el lado del confidente que escuchaba a El Mayo describirlo cuando lo aplicaba a otros. Verlo desde el lado del actor evaluado fue la experiencia más desorientadora de los 24 años, porque el sistema que había aprendido a leer desde adentro ahora lo leía desde el lugar equivocado. En agosto de 2014, El Mayo me llamó a una conversación que llegué sabiendo que era diferente a las anteriores antes de que empezara, porque el lugar donde la convocó no era el cuarto de 4x4 del rancho Santa Elena, ni ninguno de los espacios habituales que 24 años de función habían establecido como los espacios de la función. Era un rancho que no había visitado antes en la sierra de Badiraguato, que el sistema de seguridad de El Mayo usaba para reuniones que requerían un nivel de aislamiento que los espacios habituales no producían. Llegué. El Mayo estaba solo en el sentido visible, no en el sentido real, porque el rancho tenía la cobertura que ese tipo de reunión, en ese tipo de espacio, siempre tiene aunque no sea visible para el que llega. Me recibió con la normalidad de 24 años. Me ofreció café. Conversamos durante 20 minutos sobre temas que no eran el negocio con la naturalidad que esos 20 minutos preliminares siempre habían tenido. Después se quedó en silencio. Me miró. Me preguntó una cosa. Me dijo, «David, ¿hay algo que necesites decirme?» Esa pregunta en el vocabulario de El Mayo que 24 años me habían enseñado a leer con la fidelidad del nativo, era la pregunta que el sistema hace cuando ya sabe la respuesta y está dando al actor evaluado la oportunidad de producirla voluntariamente antes de que el sistema la produzca por su cuenta. Era la misma pregunta que había escuchado hacérsela a otros actores en conversaciones que el confidente registraba desde el lado donde la pregunta tenía la respuesta que el sistema ya conocía. Ahora era yo quien la recibía. Le dije que sí. Le dije que había algo que necesitaba decirle. Me preguntó que lo dijera. Le dije que en 24 años de función había sido el silencio con la completitud que la función requería
y que en ese tiempo había guardado cada conversación, con la fidelidad que el sistema necesitaba, y que nunca había actuado contra el sistema, porque el sistema era lo único que existía de mi vida, con suficiente peso para definirme. Le dije que en 2014 algo había cambiado, no en la función, en lo que quedaba de David Herrera debajo de la función. Le dije que lo que quedaba de David Herrera quería sobrevivir a la función y que ese querer era la primera agenda propia que había desarrollado en 24 años y que esa agenda lo había llevado a hacer algo que el sistema no había autorizado. El Mayo me escuchó con los ojos de quien ya sabe lo que viene y que escucha de todas formas, porque la forma en que llega la confirmación tiene valor, aunque la confirmación misma ya no sea sorpresa. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio durante el tiempo más largo que había producido en 24 años de conversaciones. Después me dijo una cosa que no esperaba. Me dijo, ¿cuánto te dieron de tiempo para salir? Le dije que no lo sabía exactamente. Me dijo que lo estimara. Le dije que entre 2 y 4 semanas, dependiendo de cómo se moviera el proceso de verificación que los americanos todavía tenían en curso. Me dijo que bien. Se levantó, puso su mano en mi hombro durante 3 segundos. Me dijo que me fuera. No en el sentido de que me fuera del rancho, en el sentido de que me fuera de México en el horizonte que había estimado. Esa respuesta fue la más inesperada de 24 años de respuestas inesperadas que el cuarto de 4x4 había producido. No la esperaba porque el plan maestro que había escuchado construirse durante 20 años no incluía esa respuesta para esa situación. Incluía la otra. La que el plan maestro producía cuando una vulnerabilidad con nombre propio superaba su valor como activo. Me fui del rancho. En el carro procesé lo que había ocurrido con la metodología de 24 años y llegué a 3 hipótesis sobre por qué el Mayo había dado esa respuesta en lugar de la que el plan maestro describía. Las 3 hipótesis tenían probabilidades diferentes. La de mayor probabilidad era la que más me costaba procesar, porque implicaba que el Mayo había sabido desde mucho antes que yo llegaría a ese punto, y que el plan maestro en su forma más completa incluía esta conversación y lo que seguía después de esta conversación como parte del diseño y no como desvío de él. La segunda hipótesis era que 24 años de función habían producido en el Mayo algo que el plan maestro no incluía como variable, porque el plan maestro fue diseñado para administrar actores y no para administrar lo que 24 años de conversaciones producen entre 2 personas, aunque una de ellas sea el hombre más buscado de México y la otra sea el recipiente que nadie nombra. No sé cuál de las 2 hipótesis es correcta. Lo que sé es que me fui de México 19 días después de esa conversación en el Rancho de la Sierra. Lo que sé es que el Mayo no activó el protocolo del plan maestro en esos 19 días, aunque el sistema tenía la capacidad de hacerlo, y aunque yo durante esos 19 días era la vulnerabilidad con nombre propio más activa que el sistema había producido en su historia. Lo que sé es que el Chapo fue recapturado en enero de 2016 y extraditado en 2017, y que el aparato de inteligencia americana que procesó esa extradición tenía información sobre la arquitectura del sistema de El Mayo, que parte de ella venía de las 6 reuniones entre marzo y julio de 2014. Y lo que sé es que estoy vivo para escribir esta confesión, que esa condición de estar vivo tiene una explicación que las 2 hipótesis producen de maneras diferentes, y que la explicación que prefiero no es necesariamente la explicación correcta, pero es la única que el silencio que me queda puede sostener. Salí de México el 4 de septiembre de 2014 por un punto fronterizo que no voy a nombrar, con un pasaporte que no tenía mi nombre y con una mochila que contenía lo mismo que la de Paola Mercado cuando salió de Culiacán. 2 años antes, aunque yo no sabía nada de Paola Mercado, ni ella nada de mí. Porque los confidentes de ese nivel no se conocen entre sí.
Por la misma razón que los componentes invisibles de cualquier sistema no tienen visibilidad mutua. Porque la visibilidad mutua crea el tipo de red que los sistemas de inteligencia mapean con mayor facilidad que los nodos aislados. Llevaba efectivo en 3 divisas. Los documentos de la nueva identidad que la DEA había producido con la calidad que ese aparato produce, cuando el activo que protege justifica la inversión, y la memoria. La memoria era el único activo que no cabía en la mochila y que no requería empaque, porque 25 años de función habían hecho de ella la estructura más sólida que existía en lo que quedaba de David Herrera. Todo lo demás era prescindible, la memoria no. Del otro lado de la frontera me esperaba un agente que no era de los 2 que había conocido en Hermosillo. Era un hombre de unos 45 años que me dio la mano. Me dijo un nombre que no era el suyo. Me llevó a un carro y manejó durante 3 horas sin hablar. Ese silencio de 3 horas en ese carro fue el silencio más extraño que había habitado en 25 años de silencio profesional, porque era el primer silencio que no tenía función. No era el silencio del confidente que procesa lo que escucha. No era el silencio del sistema que guarda lo que no puede decir. Era simplemente el silencio del hombre que acaba de cruzar la frontera entre lo que fue y lo que viene, y que no sabe qué viene, porque lo que viene no tiene mapa que los 25 años anteriores hayan producido. Me llevaron a una ciudad del sur de los Estados Unidos que no voy a nombrar. Me instalaron en un apartamento de 2 cuartos, en un edificio sin características, que lo distinguieran de los 20 edificios idénticos que lo rodeaban. Me dieron un teléfono. Me dieron instrucciones sobre lo que podía y no podía hacer en los primeros 90 días, mientras el proceso de relocalización se completaba. Me dijeron que habría sesiones adicionales de debriefing, donde la información que había provisto en las 6 reuniones de México sería profundizada con la especificidad que el aparato de inteligencia requería para hacer operativa la arquitectura del sistema de El Mayo que yo había descrito en términos que eran correctos, pero que necesitaban el nivel de detalle que las 6 reuniones no habían tenido tiempo de cubrir completamente. Las sesiones de debriefing fueron 17 en los primeros 6 meses. Cada una duraba entre 4 y 8 horas. Los agentes que las conducían eran diferentes en cada sesión con la metodología que ese tipo de proceso usa para verificar consistencia. Si la fuente dice lo mismo a diferentes interlocutores en diferentes momentos, la información es confiable. Si varía, es fabricación o confusión. Lo que yo decía no variaba porque la memoria del confidente no varía. Reproduce con la fidelidad de la grabación que describí desde el primer día en la ferretería. Los agentes que conducían las sesiones registraban esa fidelidad con la reacción que los profesionales de inteligencia producen cuando la fuente que entrevistan tiene la calidad que ésta tenía. Una atención que aumentaba en lugar de saturarse con las horas, porque cada hora producía información que ninguna sesión anterior había producido, y que el aparato de inteligencia americana no tenía en ningún otro archivo sobre ese objetivo. En la sesión 12, uno de los agentes me preguntó algo que las 11 anteriores no habían preguntado. Me preguntó cómo me sentía, no en el sentido protocolar de verificar el estado de la fuente para asegurarse de que la información que produce es confiable, en el sentido de la pregunta real que alguien hace cuando ha pasado suficiente tiempo con otra persona para que la pregunta real sea posible sin que parezca fuera de protocolo. Le dije que no sabía cómo responder esa pregunta. Me preguntó por qué. Le dije que en 25 años nadie me había hecho esa pregunta con la intención real que él la hacía, y que por tanto no tenía la práctica de responderla. Me miró. Me dijo que era la respuesta más honesta que había escuchado en 15 años de hacer ese trabajo. Le dije que la honestidad era lo único que me quedaba porque el silencio que había vendido en 1989 ya no tenía comprador, y que sin comprador, el silencio se convierte en el tipo de peso que el cuerpo no puede seguir cargando sin consecuencias.
Las consecuencias físicas del peso de 25 años de silencio se materializaron en los primeros 12 meses después de México, con la completitud que los médicos que me atendieron en ese periodo describieron como la liberación de tensión acumulada que el sistema nervioso había estado sosteniendo con los mecanismos de supresión que las funciones totales de largo plazo producen. Y que cuando esa función termina, el sistema nervioso libera de maneras que el cuerpo registra como síntomas que individualmente parecen desconectados y que juntos son el inventario del costo físico de lo que el silencio de 25 años había costado en términos que el sobre mensual y la casa cubierta nunca incluyeron en el cálculo. No voy a detallar ese inventario, porque no es lo que esta confesión tiene que ofrecer. Lo que sí diré es que el dentista que me atendió en la ciudad sin nombre me dijo que nunca había visto un caso de bruxismo, con el daño acumulado que el mío tenía. Le dije que llevaba 24 años apretando la mandíbula mientras escuchaba cosas que no podía decir. Me miró con la expresión del que no sabe si lo que escuchó es metáfora o literal. Era literal. Los 17 debriefings terminaron en marzo de 2015. El aparato de inteligencia americana tenía suficiente para lo que necesitaba, aunque nunca me dijeron exactamente qué era suficiente, porque esa información no era parte de lo que mi acuerdo incluía en su dirección hacia mí. Lo que sí me dijeron fue que el activo que había provisto era del nivel que habían esperado después de la primera reunión en Hermosillo, y que los términos del acuerdo serían honrados en su totalidad. La nueva identidad estaba completa. Las dos personas que había nombrado en la segunda reunión estaban en proceso de relocalización que se completaría en los siguientes 90 días. La protección estaba activa, aunque sin el aparato visible, que la protección de ese tipo a veces produce porque el aparato visible en mi caso era exactamente lo contrario de lo que la protección requería. Las dos personas que había nombrado en la segunda reunión eran mi hermana menor y su hijo de 12 años. No tenía más familia cercana que hubiera podido nombrar, porque mis padres habían muerto en 2004 y 2009 respectivamente, sin saber lo que su hijo hacía desde 1989, con la misma metodología que la madre de Paola Mercado no supo lo de su hija. Mi hermana sabía que yo tenía un trabajo que no podía describir, y que ese trabajo me mantenía en una distancia de su vida que ninguno de los dos elegimos, pero que los dos aceptamos con la resignación que produce cuando la alternativa es peor que la distancia. Su hijo tenía 12 años, y me miraba en las visitas que yo hacía 2 veces al año como: mira un niño al tío que aparece y desaparece con la regularidad de alguien que existe en 2 mundos simultáneos, y que en ninguno de los dos está completamente presente. Mi hermana llegó a la ciudad sin nombre en junio de 2015 con su hijo, que para entonces tenía 13 años. No le dije todo. Le dije suficiente para que entendiera por qué la relocalización era necesaria y por qué la vida que los dos construirían en ese nuevo contexto requería la ruptura completa con el contexto anterior. Lo aceptó con la misma resignación de 20 años de distancia, pero con una diferencia que notó ella misma en los primeros días. Que su hermano, que siempre había sido el hombre del silencio absoluto en esa ciudad sin nombre, hablaba más que en 20 años juntos. No mucho. En términos absolutos seguía siendo el hombre más callado de cualquier cuarto donde estuviera. Pero en términos relativos a los 25 años anteriores, era una transformación que ella registró con la emoción específica de quien recupera algo que creía permanentemente perdido. Lo que hablaba no era sobre el negocio, ni sobre el mayo, ni sobre los 25 años de función. Era sobre las cosas que el silencio de la función había ocupado durante ese tiempo. Lo que pensaba del mundo, lo que leía, lo que observaba en el apartamento sin características en el edificio, sin características en la ciudad sin nombre.
Conversaciones normales de dos personas que se están conociendo de nuevo después de que una versión falsa los separó durante 2 décadas. Esas conversaciones eran el proceso de recuperación más lento y más complicado que el periodo post-México producía. Porque cada conversación normal era simultáneamente un avance en la recuperación de David Herrera, sin la función y un recordatorio de cuánto de David Herrera la función había consumido en el tiempo que estuvo activa. Tengo 44 años. No voy a decir dónde vivo porque decirlo sería el primer error de operación en 44 años de vida. Y los errores de operación a esta altura tienen costos que la nueva identidad y la protección activa reducen, pero no eliminan completamente. Porque el Mayo Zambada García sigue vivo y sigue siendo. El Mayo Zambada García y el plan maestro que escuché construirse durante 20 años tiene la característica que él mismo describió como su principio central, que sobrevive a los individuos que lo forman. Eso incluye a el silencio, que ya no es silencio. Lo que hago ahora no lo voy a describir, porque la descripción produce el tipo de perfil que la protección activa requiere que no exista. Lo que sí puedo decir es que no involucra el negocio en ninguna de sus formas, y que esa ausencia del negocio es la condición más extraña que he habitado en 44 años. Porque el negocio en su forma de función total fue el contexto que definió lo que era desde los 19 años, y que ahora no está produce el vacío que describí antes, y que el tiempo llena con una lentitud que ningún protocolo de la DEA anticipó como parte del proceso de relocalización. Pero que la gente que me preguntó en la sesión 12 cómo me sentía, habría entendido si hubiera tenido tiempo de hacer esa pregunta con más frecuencia. Ismael Zambada García fue detenido en julio de 2024. Lo supe por los medios como cualquier otra persona en cualquier otra ciudad del mundo que sigue las noticias sobre el narcotráfico mexicano. No por ningún canal especial que el acuerdo con la DEA produjera, porque mi función en ese acuerdo había terminado en marzo de 2015, y lo que ocurriera después de esa fecha no llegaba a mí por ninguna vía que el aparato de inteligencia administrara. Lo supe por la televisión en el apartamento sin características en la ciudad, sin nombre. Lo vi en la pantalla con las esposas y la cara del hombre de 76 años, que es, y que es también, el hombre del rancho Santa Elena, en 1989, que me preguntó si sabía guardar silencio, y que cuando le dije que sí, me dio el trabajo que consumió 25 años de una vida que podría haber sido otra cosa, aunque no sé exactamente qué otra cosa, porque la otra cosa nunca existió lo suficiente para tener contornos definidos. No sentí lo que las narrativas de este tipo sugieren, que se siente cuando el hombre que definió tu vida durante 25 años aparece esposado en una pantalla de televisión. No sentí liberación ni venganza, ni el cierre que las historias de ese tipo ofrecen como resolución. Sentí la continuación del proceso de recuperación que había empezado en septiembre de 2014, en el carro de 3 horas de silencio hacia la ciudad sin nombre. Un proceso que no tiene el punto final dramático que las narrativas requieren, porque la recuperación de una identidad consumida durante 25 años no ocurre con el evento que produce el consumo, sino con el tiempo que transcurre después del evento en el tipo de vida ordinaria que la función había hecho imposible durante el tiempo que estuvo activa. Mi sobrino tiene 19 años ahora, la misma edad que yo tenía cuando llegué al rancho Santa Elena el primer lunes de enero de 1990. Es un chico que estudia ingeniería en una universidad de la ciudad sin nombre, con la concentración del que tiene claridad sobre lo que quiere producir con su vida y con los recursos que la nueva identidad y el apartamento sin características le proveen para producirlo. Me preguntó una vez si alguna vez había hecho algo de lo que estuviera arrepentido. Le dije que sí. Me preguntó qué era. Le dije que haber vendido mi silencio antes de saber lo que el silencio valía y lo que costaba venderlo. Me preguntó qué significaba eso.
Le dije que cuando fuera mayor, entendería que los activos más valiosos que tienes son los que no tienen precio en el mercado donde se ofrecen, y que cuando alguien te ofrece precio por uno de esos activos, en el momento donde no tienes la experiencia para reconocer su valor real, el precio siempre parece suficiente, y casi siempre no lo es. Me miró con la expresión del joven que procesa una respuesta que es verdad, pero que no tiene todavía el contexto para saber completamente por qué es verdad. Me dijo que lo pensaría. Le dije que bien, que tuviera todo el tiempo del mundo para pensarlo. Eso es lo que le digo a cualquier persona que está en el punto donde yo estaba en 1989. Que use ese tiempo. Que el negocio en cualquiera de sus formas ofrece exactamente lo que le falta al que lo considera en el momento donde lo considera. Que lo que ofrece es real. Que lo que cuesta es también real, pero que el costo se paga diferido con los intereses que el tiempo acumula, y que cuando llega la fecha del pago, los intereses son mayores que el capital original, por un margen que ningún análisis de 19 años puede anticipar. Porque el análisis de 19 años no tiene el historial suficiente para proyectar lo que el historial de 25 produce. 25 años de silencio comprado en una ferretería de Culiacán por un hombre de 42 años que me preguntó si sabía guardar silencio y que yo respondí que sí en el tiempo que tarda un reflejo y no en el tiempo que tarda una decisión. La diferencia entre un reflejo y una decisión es lo que esta confesión ha tardado 25 años en articular. El silencio ya no existe. David Herrera existe en la medida en que puede reconstruirse lo que 25 años de función no destruyeron completamente. Esa medida es pequeña, pero es suficiente para esta confesión. Y esta confesión es suficiente para lo que queda.